Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos este lunes, iniciar la semana aquí con ustedes, compartiendo, leyendo y disfrutando la hermosa y bendita palabra de Dios, iniciando la semana número 44 de lectura devocional. Ya vamos por la recta final en este año 2025, dándole gracias a Dios que nos permite compartir su palabra cada día, cada mañana con todos y cada uno de ustedes. Yo deseo que este lunes y este inicio de semana sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, que nuestro corazón se llene de confianza, de seguridad, de certeza, de esperanza, de gozo, de felicidad, de saber que caminamos cada día tomados de la mano de nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga tus actividades, tus planes, tus responsabilidades, tus labores en el hogar, en el trabajo, con tu familia y todo aquello, ¿sí?, que tengas pensado llevar a cabo, que sea bendecido, prosperado e iluminado por nuestro Padre Celestial, y sobre todo que este lunes, esta semana y cada día de nuestra vida, el amor de nuestro Padre Eterno prevalezca y resplandezca en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Dios te bendiga grande y maravillosamente a ti y a tu familia y a tus seres queridos. Y este lunes vamos a comenzar con una lectura, ¿sí?, de los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, ¿sí?, en donde vamos a abordar varios temas importantes y de gran enseñanza dada por nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de iniciar vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos muestre la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar leyendo fragmentos. El fragmento de los versículos 6 al 13 del capítulo 26 de Mateo, y después vamos a continuar con Marcos, que dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13. Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado a la mesa, al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Sí. Y ahora vamos con Juan, capítulo 14, Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 9, donde se repite el tema de Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haber dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esto ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y ahora saltamos nuevamente, ahora sí, al Evangelio de Juan, al capítulo 11, iniciando en el versículo 55 del capítulo 11 y terminando en el versículo 11 del capítulo 12, que dice así. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Capítulo 12. Jesús es ungido en Betania.
6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió a los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Fíjense cómo en Mateo, Marcos y Juan, describiendo, ¿sí?, el mismo texto de Jesús es ungido en Betania, cómo nos va ampliando la circunstancia de lo que hizo, ¿sí?, esta mujer, que ya en el Evangelio de Juan sabemos que es María, la hermana de Lázaro, el amigo de nuestro Señor Jesucristo que había resucitado. Y como muchas veces como hombres, ¿sí?, no sabemos honrar a Dios con lo mejor de nosotros. Y como lo digo siempre, no se trata de dinero, no se trata de cosas materiales, pero aun si así fuera, nosotros debemos de buscar honrar a Dios con lo mejor de nosotros. Pero no lo hacemos, ¿sí? Porque cuando pensamos en dar lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras posesiones, lo mejor que tenemos en nuestro corazón, siempre pensamos en qué uso van a darle a ello, en qué se va a aprovechar, en mejor me lo reservo. Si pensamos o queremos o nace la idea de dar una hermosa ofrenda a nuestra congregación, llámese económica o en especie, ¿sí?, comenzamos a valorarlo desde la perspectiva del hombre y no desde el corazón de Cristo. Comenzamos a pensar en que se lo estamos dando a la iglesia y no a Dios, en qué uso, en que si ya yo hice mucho, no, yo ya esta vez no colaboro, no coopero, porque yo ya he cooperado y he colaborado mucho. Cuando se trata de darle la parte más importante de nuestro tiempo, cuando se trata de sacrificar, ¿sí?, ciertas cosas, acciones, compromisos, actitudes, nos negamos, ¿sí?, a honrar al Padre, sin darnos cuenta que tenemos un tiempo limitado para también nosotros mostrar nuestro amor a Dios. Decimos que amamos a Dios, pero a la hora de que tenemos que sacrificar o dar algo importante para nuestra vida, llámese material, económico o emocional, pintamos nuestra raya. Decimos que Dios nos ama y poco somos recíprocos con Dios. La palabra dice que somos su especial tesoro, que somos las niñas de sus ojos, que nos ama con toda la fuerza de su corazón, que somos la parte más importante de la creación. La palabra dice que nos ha perdonado. La palabra dice y los hechos muestran cómo nos sustenta cada día. Y cuando se trata de nosotros darle algo al Señor, ¿qué hacemos? Nos limitamos. Escogemos el billete más chiquito. Le damos el tiempo que nos sobra. Cuando no hay actividad, cuando no hay compromisos, ese tiempo entonces es para Dios. Cuando no tenemos sueño, cuando no estamos cansados, cuando ya terminamos todas nuestras responsabilidades, entonces dale tiempo al Padre. ¿Sí? Pero cuando se trata de que le destinemos un tiempo por encima de todas las cosas, llevemos a cabo una acción maravillosa en honra al Señor, sin pensar en la iglesia, en el pastor y en cómo lo van a administrar, no importa. Todo lo que recibimos viene de Dios. Cuando nazca eso en nuestro corazón, hagámoslo gozosos y alegres, sin dudar, porque nuestro Padre Celestial, cuando nos bendice, no nos bendice de a poquito. Ni dice Dios, no le des toda la bendición completa porque luego ni la valora. Además ya lo he bendecido muchas veces. Imagínate que el Padre hablara
así como nosotros, o así como lo hizo Judas Iscariote. ¿Para qué unges al Señor con ese perfume? Mejor lo hubiéramos vendido. ¿Sí? Y eso es lo que sucede hoy en día aún. ¿Sí? Y pocos hombres y pocas mujeres son las que, como María, derraman un perfume claro, caro, o dan lo mejor de sí para honrar al Padre. Y ahora vámonos de regreso a Mateo capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 al 22, que dice así: la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Hermosa enseñanza. Y ahora vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 11. Vamos a leer de los versículos 1 al 25 del Evangelio de Marcos, que dice de la siguiente manera: la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta y el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos dijeron como Jesús había mandado, y les dejaron. Y trajeron el pollino y Jesús, y le echaron sobre sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortamos ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado
mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca más, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y ahora vamos a Lucas capítulo 19, ¿sí? En donde vamos a comenzar la lectura en el versículo 28 y vamos a leer hasta el 48. La entrada triunfal a Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea que de enfrente y entrar en ella. Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado con el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y los trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos que este tu día, lo que es tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Purificación del templo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y les enseñaba cada día en el templo, pero los principales escribas y los principales procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole.
Y ahora vamos al último fragmento correspondiente al Evangelio de Juan. Vamos a leer del capítulo 12, los versículos 12 al 36. ¿Sí? Y después otro tanto de versículos del capítulo de 2 del Evangelio de Juan. Capítulo 12 de Juan, versículos 12 al 36. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y saliendo a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído porque él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: a ti ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús anuncia su muerte. Ahora, pues, turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y le dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces que Jesús les dijo: aún por un poco esta luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y ahora aquí mismo en el Evangelio de Juan, vamos a leer en el capítulo 2 los versículos 13 al 25. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron
dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas el que habla del templo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Sí? ¿Qué les parecieron estas enseñanzas, ¿sí?, de la entrada triunfal a Jerusalén y la purificación del templo? Los temas hermosos. La entrada triunfal, Hosana, ¿sí?, al Hijo del Señor que viene del cielo. Hosana al Salvador, ¿sí? Hosana al Hijo de David, ¿verdad? Algo maravilloso, esta entrada triunfal, ¿sí?, semejante a cuando David, ¿sí?, regresó el arca del pacto, ¿sí?, a Jerusalén después de que había sido robada por los filisteos y se había mantenido durante más de 20 años fuera de la ciudad de Jerusalén, en la casa, ¿sí?, de dos siervos de Dios. Recuerdo solamente en este momento el nombre de Obed Edom, que fue donde se manifestó las bendiciones del Padre, ¿verdad? Cómo David entró en semejanza a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Se anuncia proféticamente el hecho de esa entrada triunfal, ¿sí?, a Jerusalén, porque en el mismo lugar así entró la presencia de Dios. Recuerden que el arca representaba la presencia de nuestro Padre Celestial, y nuestro Señor Jesucristo representa, ¿sí?, hasta la fecha, ¿sí?, esa presencia de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y es algo maravilloso, ¿sí?, cómo hay esa semejanza y esa revelación profética a través de la hermosa y bendita palabra de Dios, ¿sí? Dos entradas triunfales, una a través del arca y otra, ¿sí?, manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria a las alturas. Ese mismo regocijo que se manifestó en el pueblo de Israel, ¿sí?, en la ciudad de Jerusalén, que ya para ese entonces era conocido como el pueblo judío, ya no como el pueblo de Israel, porque solamente terminaron habitando en el territorio de la tierra de Judá, donde se encontraba la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Pero ese mismo regocijo del pueblo es el que tenemos que sentir nosotros y cultivar cada día en nuestras vidas, ¿sí?, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Agitar las ramas, tender, ¿sí?, nuestros mantos para que Dios pase, porque esa entrada triunfal a Jerusalén, así como la que hizo David con el arca del pacto, así como la que hizo nuestro Señor Jesucristo, ambos manifestando y representando la presencia de Dios, uno a través del arca y otro a través de sí mismo, esa entrada triunfal es la que nuestro Señor Jesucristo un día hizo aquí en nuestro corazón, cuando tomamos la decisión más importante de nuestra vida, ¿sí?, que es tomarnos de la mano de Dios, recibir de su amor, gracia y misericordia, de su perdón,
y después convertirnos en su pueblo, en sus siervos, en sus discípulos, en sus hijos y en sus guerreros. Alegrémonos de que el Señor llegó a nuestra vida. La purificación del templo. Tenemos que tener algo presente. La iglesia, la congregación, no es un lugar para ir a distraernos, para ir a pasarnos el domingo. Es un lugar de oración. Es un lugar para recibir palabra. Es un lugar para alabar y adorar a Dios. ¿Sí? Busquemos, ¿sí?, esa disposición de nuestro corazón. Porque lamentablemente hoy en día, ¿sí?, las iglesias se han mundanizado, ¿sí?, y buscan mayores y mejores comodidades, amenidades, ¿sí?, para que el creyente se sienta cómodo, para que pueda ir a pasarse agustamente 2 horas en la congregación, ¿sí?, y se colocan muchas amenidades, ¿sí?, con las cuales se mundaniza la iglesia y se llevan a cabo muchas actividades y celebraciones que nada tienen que ver con nuestro Padre Celestial. Y no digo que sean malas, pero que nada tienen que ver con Dios. Nada tenemos que estar nosotros celebrando muchas cosas del mundo en la congregación. Sin embargo, lo llevan a cabo, sí, para satisfacer los deseos del corazón de los creyentes. Y estamos mundanizando la iglesia. O como lo dice nuestro Señor Jesucristo: no han leído mi casa de oraciones, mas vosotros habéis hecho. ¿Sí? Vamos a llamarle mercado, no cueva de ladrones, ¿sí?, por tener cierta consideración. Y no todas las iglesias están en esa condición, pero hay muchas que sí. Hay muchos que parecen un centro de diversión, un club de amigos, ¿sí?, en lugar de una casa de oración, una casa de estudio de la palabra, una casa de comunión con Dios, una casa de Dios en donde se acude a alabar y adorar a nuestro Padre Celestial, ¿sí?, entre hermanos, ¿sí? Y tenemos que ser muy conscientes de ello. La iglesia se va a ampliar nuestra comunión con Dios en grupo, en congregación, con Él como pueblo de Dios. Nuestra comunión es personal cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, 24/7, 12/365, como le digo yo, ¿sí? Y no debemos de permitir que los deseos de la carne y del corazón conviertan nuestras iglesias, todas, de cualquier denominación, que nuestras iglesias, porque todas amamos, adoramos y alabamos al mismo Dios, ¿sí?, sean transformadas en otra cosa que no sea una casa de oración, de adoración, y donde se manifieste la palabra de Dios. Las comodidades no son malas y todas van también con buenas intenciones, pero la mundanización de la iglesia debe de ser estrictamente detenida, ¿sí? No podemos convertir a las casas de Dios, en un circo de atracción o en un mercado, ¿sí?, por no llamarle como le dijo nuestro Señor Jesucristo aquí en Lucas, en Marcos y en Mateo, ¿sí?, y en Juan, ¿verdad? ¿Sí? Esta fue la lectura del día de hoy. Sí, yo me despido, no sin antes desearles nuevamente que tengan un excelente y bendecido día, ¿sí? Que Dios les abrace con su inmenso y maravilloso amor. Sigamos adelante con nuestra comunión con Dios, siempre apegados a la palabra de Dios, ¿sí?, no a la interpretación del hombre, siempre a la palabra de Dios, porque solamente apegados a la palabra de Dios vamos a hacer lo correcto delante de Dios. Y actuar apegado a la palabra de Dios no significa ser legalista,
¿sí? Ni convertirse en mi juez chiquifiscal del cielo. Significa poner nuestros ojos en el Padre y obedecerle al Padre y permitir que seamos guiados por el Padre. Que Dios los bendiga. Feliz y extraordinario inicio de semana. Se me un fuerte abrazo. Saludos y nos vemos mañana para continuar con la lectura devocional de esta semana número 44, a la que gracias a Dios hemos podido llegar compartiendo su hermosa y bendita palabra. Saludos y bendiciones. Nos vemos mañana.